Buenos días, les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y en este día vamos a ir a la Santa Escritura. Vamos a ir en el libro de Jonás, del capítulo 3, del versículo 1 al 5 y 10. Dice así: Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco, desde el mayor al menor. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como lo había amenazado. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en este pedazo de esta escritura vemos cómo Dios manda a este profeta, al profeta Jonás. Lo manda precisamente a ese pueblo, a esa ciudad que vivían en el pecado, que se vivía toda clase de abominaciones a Dios. Pero ¿cómo vemos que nuestro Dios le pide a Jonás que vaya, el profeta de Dios, Jonás, que vaya a anunciar a ese pueblo? Pero vemos que Jonás, si vemos en el libro de Jonás, vemos que Jonás no quería ir. ¿Pero por qué? Porque quizás dentro de Jonás había pues esa enemistad que existía desde hacía tiempos, desde la deportación, cuando vemos que el rey Nabucodonosor se lleva la exiliación de todo Israel, que se los lleva precisamente para este lugar. Vemos que desde entonces los asirios y los judíos no se la llevaban bien. Vemos cómo Dios usó en aquel tiempo a los asirios como el martillo para golpear a su mismo pueblo, a los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas vivían en el pecado también. Entonces vemos que desde aquellos tiempos, el libro de Daniel, todo esto atrás, vemos que ya había una enemistad, ya había algo ahí que tenían digamos que esa rivalidad, ¿no? Entonces, ahora cuando le pide a Jonás que vaya y les diga que se arrepientan, quizás el profeta Jonás sabía que Dios era bueno y que Dios algo iba a hacer por este pueblo. Y él, en vez de obedecer, pues sabemos que él se va resistiendo, pero al final él va. Eso es lo importante, que él va y habla. Pero vemos también que él se ocupaban 3 días para hacer para atravesar la ciudad, como dice ahorita en la escritura. Y vemos que Jonás lo hizo rápido, se fue, el que escuchó bueno y el que no también. Se fue rápido y él en un día hizo todo. En un día atravesó eso. Entonces, pero vemos cómo la noticia llegó a todos. ¿Por qué? Porque iba bendecido por Dios. Entonces, lo que Jonás a lo mejor hasta corriendo y gritando, eso llamó la atención quizás, pero lo que en sí es que porque iba bendecido, porque Dios mandó eso.
Y eso penetró en todos los adultos pequeños, que llega hasta el rey. El rey da una orden, le caló aquello, supo que estaba viviendo, lo hizo entrar en conciencia de que todo su pueblo vivía en pecado. Y él manda un decreto para que todos hagan ayuno y se quitaran las ropas cómodas y se pusieran algo incómodo para su cuerpo. Y eso vemos que todos ellos se arrepienten, les llega el mensaje y les sacude la conciencia, porque todos ellos hacen un cambio diferente, hacen un cambio distinto y prestan oídos a lo que Dios les acaba de anunciar, que necesitan ellos cambiar del estilo de vida que llevan, cambiar esa visión, esa conciencia, todo de la manera como ellos viven, para hacer un cambio hacia Dios y se arrepienten de verdad, tanto que le arrancan un milagro a Dios y Dios se arrepiente y no los castiga como les tenía prometido. ¿Cómo ellos escucharon ese mensaje? Ahora nosotros, fíjense, ese pueblo cómo vivía dentro del pecado, pero ahora nosotros, cómo ese mensaje nos debe de llegar a nosotros también. Porque fíjense en el pueblo que estamos viviendo, en la ciudad que estamos viviendo cada uno, y cómo cada ciudad está metida en el pecado, e incluso nosotros mismos, cómo estamos viviendo, qué clase de abominaciones también nosotros estamos cometiendo todos los días. Y Dios también nos habla, así como en su momento les habló a través del profeta Jonás. También nos sigue hablando Dios a través de los sacerdotes, a través de los predicadores, a través de las personas que nos dan un mensaje. Ahí viene el mensaje de Dios en su escritura, que dice que nos arrepientamos, que cambiemos esa manera de vivir, que dejemos de estarlo ofendiendo, que dejemos de llevar esa vida llena de pecado. Ellos escucharon, pero nosotros estaremos escuchando. Esa es la pregunta. ¿Estaremos prestando oídos al mensaje que Dios nos tiene? Porque se escuchan las noticias, se escuchan vientos de guerra, se escuchan cosas graves que vienen para nosotros en la humanidad. Veamos allá cómo están de aquel lado en el Oriente Medio, cómo están varios países ya con inicios de guerra, con inicios de conflictos, unos países y otros, y nosotros bien tranquilos, como si nada estuviera pasando. Miramos que la humanidad está perdiendo la fe, y nosotros bien tranquilos, como que si todo es normal. Estamos en una ceguera, en un tiempo de oscuridad, y no queremos reaccionar. Dios nos habla hoy y nos dice que nos arrepientamos de esa manera de vivir. Lo mismo que les dijo a aquellas personas, a aquel pueblo. La diferencia está en que si nosotros queremos escuchar o no queremos escuchar. Esa es la diferencia. No es tanto quien te lo dice, sino que Dios te habla, y que si nosotros queremos poner atención a lo que Dios quiere, porque Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dios no viene a forzarnos a nada, pero sí nos hace un llamado enérgico este día, que quiere que dejemos de estarlo ofendiendo y que nos arrepientamos de verdad, que vivamos en paz, que vivamos en armonía. Tenemos un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, un Dios que nos ama, que es paciente con nosotros, pero no tenemos que jugar con esa misericordia, no tenemos que jugar con Él, que un día le decimos que sí y otro día le decimos que no. Él nos está llamando a un cambio de vida, a algo bonito, porque nosotros podemos vivir bien.
solamente quiere que lo escuchemos, que nos demos cuenta de que la manera en la que estamos viviendo no es la correcta. Que también nosotros prestemos oídos como lo hicieron los ninivitas en su momento. Hoy nos toca a nosotros reflexionar de qué manera estamos viviendo y qué estamos haciendo para agradar a Dios. Tenemos que ser coherentes y detenernos a meditar un poco nuestra manera de vivir. Si lo estamos haciendo de una manera agradable a Dios o estamos siendo rebeldes hacia el llamado que Él nos hace. Tenemos que meditar eso porque no podemos seguir por este camino donde no pasa nada y hacemos de todo. Dios nos hace ese llamado este día a que paremos, que meditemos y que veamos lo que podemos obtener caminando por esa vida de pecado y lo que nos tiene por el otro lado si nosotros obedecemos. Él quiere que nosotros vivamos felices. Solamente tenemos que escucharlo y hacer un cambio de vida. Amarlo por sobre todas las cosas, para que así nosotros podamos empezar a vivir de verdad una vida llena de felicidad, llena del Espíritu Santo, llena de su amor, llena de paz y de armonía, para que nosotros podamos distinguir entre la felicidad verdadera y la felicidad pasajera. Ese es el llamado de este día, que nosotros escuchemos a nuestro Padre, escuchemos a Dios y le honremos y lo glorifiquemos con nuestros actos. Y pues bueno, así llegamos al final. Yo te deseo que tengas un día lleno de paz y de bendición.